Vamos a saludar al autor de Bedia, es infectólogo, quien fuera presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor de Bedia, buenos días. Daniel Tonietti lo saluda, ¿cómo le va? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Por favor. Bueno, ¿cuál es el análisis que hace usted de esta serie llamada Pandemia, capítulo argentino, y que estamos entrando, pareciera ser, en la tercera etapa de la cuarentena, o la tercera cuarentena a partir del domingo? Pareciera ser que se va a extender hasta el 10 de mayo. Así parece, ¿no? Así parece, ¿no? Parece. Ya está anticipado. Mirá, creo que la Argentina, por una vez, obró razonablemente bien. Las medidas que se tomaron en nuestro país, ¿no? De suspender los espectáculos públicos primero, luego las clases, luego instaurar una cuarentena, nos ha permitido tener un presente con 3.000 y pico de casos y 150 y pico de muertos, no sé el número exacto de allá. Si nosotros nos remitimos al inicio de la cuarentena, que fue el 20, el día 19 de marzo se publica un documento en el Ministerio de Salud, es una página en el cual se hacía un análisis de los posibles escenarios, ubicámonos 19 de marzo, y se planteaban diversos escenarios potenciales. Uno es optimista, uno pesimista y dos intermedios. Según esa previsión, en ese momento, hoy, 22 de abril, 23 de abril, tendríamos que tener casi 100.000 casos, y tenemos 3.000. Creo que la cuarentena ha sido realmente... ¿Puede eficaz. repetir ese número, por favor, doctor? Sí, que en la sala de situación publicada por el Ministerio en el 19 de marzo, se preveía que en el peor escenario, hoy tendríamos que estar en alrededor de 100.000 casos. No tengo acá la información exacta, pero bueno, más o menos alrededor de 100.000 casos. 100.000 casos con una tasa de mortalidad de 2, 3... 2 y pico por ciento. 2 y pico por ciento, estaríamos hablando de hoy de 2.500 víctimas. Exactamente. Y tenemos, entre comillas, por supuesto, nada más que 159, que todas son lamentables desde ya, pero bueno, no es lo que se prevé. Y el escenario optimista de ese momento nos daba un número un poco menor del que tenemos ahora. Más allá de que pueda haber subtesteo, que el número sea un poco mayor que el que realmente está bien, de acuerdo, pero bueno, no es el escenario feo que se planteaba en ese momento. O sea, la Argentina tomó buenas medidas. Creo que la cuarentena ha sido eficaz, más allá de que que el cumplimiento uno discuta, que es mayor, menor, que la gente, pero se cumple y tenemos un buen resultado. Ahora viene el desafío de salir. Si por mí fuera como infectólogo, la haría durar todo mayo, todo junio y todo julio. Si la vida fuera solo infectología. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? A ver, argumente, por favor. Y para evitar el contagio, ¿no es cierto? Para ir limitándola y que sea muy paulatina el contagio. Porque aún con cuarentena vemos que el número de casos crece un 3% por día, más o menos, ¿no? 3, 4%. Cuando se levante la cuarentena... Eso sería impracticable desde el punto de vista económico, ¿no? Exactamente. Por eso digo, si la vida fuera solo infectología, sí, pero bueno, se quema compleja la vida, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, entre todos tenemos que encontrar la mirada más adecuada para encontrar el problema. Estamos hablando con el doctor Lautaro de Bedia, infectólogo, que estamos analizando un poquitito esta etapa de la cuarentena. ¿Qué características, porque la información se va renovando día a día, es una noticia en desarrollo, las investigaciones acerca del COVID-19 también se van renovando día a día? ¿Cuál es la última información que circula sobre el virus? Pues se está investigando y, como bien decía Daniel, estamos aprendiendo día a día. Esto no está en los libros, no lo estudiamos en la facultad, ¿no? Esto lo estamos aprendiendo a partir del mes de enero, ¿no es cierto? Ahora empezamos a ver que la definición de casos que teníamos al principio, que todos los pacientes tenían fiebre, que esto, que lo otro. Bueno, sí, la mayoría, pero no todos.
aparecen pacientes con síntomas muy leves, pacientes con trastornos en el olfato. Entonces los casos, que son casos leves, por supuesto, no llevan preocupación desde el punto de vista de que esos pacientes puedan pasar mal. En general son pacientes que evolucionan bien, la mayoría de los casos evoluciona bien, pero empezamos a ver que ahora tenemos que pensar en esta enfermedad con una amplitud mayor de la que pensábamos hace un mes, por un lado. Por otro lado, estamos esperando el desarrollo de las vacunas, que yo creo que se va a lograr. No tengo una esperanza tan alta como para que sea este año, pero seguramente para el año que viene yo creo que vamos a tener una vacuna, una posibilidad de vacuna. Y por último, los tratamientos que se están intentando, todavía sin mucho sustento científico. No tenemos un aval de estudios científicos muy importante, pero de a poquito vamos desarrollando alguna experiencia, y para los casos más graves empieza a haber algunas alternativas de tratamiento. En fin, todavía no seguimos manteniendo esa mortalidad del 2-3% para los que para el pequeño grupo que termina en terapia intensiva, ¿no es cierto? Esa es otra cosa importante que quiero transmitir. Solo el 5% de los casos son graves como para requerir terapia intensiva. El 80% son muy leves y el 15% ya requieren una neumonía y requieren, decía, una internación, pero bueno, que no son graves. Estamos hablando con Lautaro de Bedia. Mientras no haya vacuna, mientras no haya una inmunidad masiva por anticuerpos, por aquellas personas que hayan tenido el virus, hayan padecido la enfermedad y haya quedado inmune, más allá de que todavía hay una discusión con respecto a si quienes tuvieron el virus quedan inmunizados y por cuánto tiempo, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con que hay una discusión al respecto? Bueno, sí, claro. Lo que planteaba, si recuerdan, el primer ministro inglés, en un momento Boris Johnson dijo... La inmunidad del rebaño. Claro, que se infecte todo el mundo. No deja de tener razón en algún aspecto, sí. ¿No? Por supuesto, en el medio hay vidas, hay muchos están planteando esto ahora, porque lo que están viendo en la Argentina, no sé si usted sabe, doctor, es que están viendo que toda la estructura que se armó, que es un enorme esfuerzo de todo el Estado, los municipios, las gobernaciones, el Estado Nacional, está subocupada la estructura hoy. Por ahora sí. Por ahora está subocupada. En algún punto, Daniel, me permito decir, tal vez estamos poniéndonos al día, ¿no? Tal vez veníamos muy atrasados en algunas áreas, ¿no? De salud, ¿no? Digo, como comentario al margen, ¿no es cierto? A lo mejor en realidad no es que haciendo una preparación, sino que parte de eso es poner al día cosas que venían atrasadas, ¿no? Número de respiradores, de monitores, eso creo que... Ayer estaba hablando con una médica del Garrahan, que es un hospital pediátrico, y me dijo que en terapia el nivel de ocupación de la terapia del Garrahan es el más bajo desde que ella trabaja, y trabaja hace 7 años en ese hospital. Coincido con el Muniz, estamos parecidos, y tengo 35 años de Muniz. Sí. ¿En el Muniz qué está pasando en la terapia? No, afortunadamente tenemos un solo paciente de corona complicado. Claro. Complicado. Esto es lo que relatan todos. El otro día hablaba con el director de una obra social muy importante, una obra social sindical muy importante, la más importante de la Argentina, que hace un mes y medio atrás tenía un discurso dramático y ahora me dice, ¿estamos preparados para que lleguen los pacientes? Y me dijo, no llegan. Todavía no. Bueno, porque estamos con cuarentena. El gran desafío, Daniel, es qué pasa al levantarse la cuarentena. Yo creo que más allá de lo que diga las autoridades, el presidente, con o sin cuarentena, creo que cada uno de nosotros tiene un lugar y un rol en esto. Si se termina la cuarentena y yo de ahí me voy al boliche y me encuentro con los amigos, hacemos asados y terminamos todos cantando abrazados, no habremos aprendido nada y posiblemente se nos vengan los casos encima. Con o sin cuarentena tenemos que mantener la distancia social, seguir usando el tapaboca, toser con el pliegue del codo, lavarnos abundantemente las manos. Es decir, con o sin cuarentena, quedémonos manteniendo las distancias mientras esto esté dando vuelta. Porque la cuarentena va a haber que levantarla en algún momento porque la gente tiene que trabajar y comer. Pero mantengamos el distanciamiento social, cuidemos a los que son más vulnerables, a los adultos mayores, a los que tienen defensas bajas, y tratemos de que el transporte público mejore, porque así no tenemos que viajar todos hacinados en un colectivo, en un tren.
pero con o sin cuarentena tenemos que trabajar todos para que esto se pueda contener. Lo que está claro, como un poco lo planteó Anthony Fauci, que es el médico estadounidense especializado en inmunología, sí, que es como una eminencia a escala mundial, tengo entendido, ¿no? Sí, claro que sí. Dijo una frase que entendimos todo, que es, nos tenemos que olvidar de saludarnos con la mano, por un tiempo, o quizás para siempre, dijo. Es muy difícil, sin duda, porque se entran en juego condimentos culturales, ¿no es cierto? Sí. Muy especiales, ¿no es cierto? Más allá del detalle de cada lugar, y si nosotros vamos a seguir, nos va a seguir gustando combatir en una rueda de mate, más allá de eso, sí. Tenemos que instrumentar un cambio en nuestras conductas, sí, coincido totalmente. Bien. Doctor, le agradecemos mucho el contacto con nosotros, le mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Daniel, por el compromiso que tienen ustedes en ayudarnos a todos, porque lo que yo diga queda en una clase, en una conferencia, pero hablando con ustedes, los periodistas, cobra una difusión mucho mayor. Le hago una última pregunta. A ver, la última pregunta. ¿Cuál es su postura con respecto a los test y a la necesidad de testear a sectores mayoritarios de la sociedad, especialmente para ir a buscar a aquellas personas, como bien usted lo dijo, que tienen manifestaciones clínicas leves o no tienen manifestaciones clínicas? No, yo no estoy tan de acuerdo en un testeo masivo, el que quiera venga y se testee, pero sí que los médicos tengamos una conciencia de testear a aquel que tiene un síntoma por ahí leve, que hace un tiempo no lo consideramos, hoy día sí. Y lo otro importante sería poder conseguir la tecnología, que sé que está ahí, se está terminando de poner a punto, para testear a los profesionales de salud, claro, a ver si tenemos o no esos anticuerpos que mencionábamos. Doctor, un abrazo, Un abrazo, Daniel. Adiós, luego, adiós. Lautaro de Bedia, quien fuera presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, 35 años en el Hospital Muñiz, relatando y confirmando lo que empieza a circular por todos lados, que dicho sea paso es uno de los temas que desarrolló Pablo Ibáñez en el podcast que hacemos junto a Alfredo Zayat, que se llama Truco Gallo, que lo pueden escuchar por Spotify, que está subutilizada toda la estructura sanitaria.